Me ofende demasiado cuando viene un paciente y me pregunta si soy cirujano plástico certificado. Quédate en este video porque te voy a platicar cuáles son las preguntas más frecuentes y mejores que puedes hacer en tu consulta de valoración para aprovecharla de una mejor manera. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el Dr. Andrés Calleja, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo, certificado por la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Y como les comenté en el video, al principio del video, hoy les quiero platicar sobre cuáles son esas preguntas que tú debes de hacer en la consulta de valoración con tu cirujano, ya sea presencial o por videollamada, para que aproveches más esa consulta, para que realmente valga la pena la consulta y tengas toda la información antes de tu cirugía. Y comencé platicándoles sobre que me ofendía cuando me preguntan si soy un cirujano plástico certificado, y realmente no, es una broma para que ustedes presten atención sobre este tipo de preguntas. Y quiero hacer mucho hincapié en esa primera pregunta. Esa es la primera y la más importante. Revisar que tu cirujano sea cirujano plástico y que sea certificado, ¿ok? Y la pregunta es así, es directamente, tú llegas con tu médico y le tienes que preguntar: doctor, ¿usted es un cirujano plástico certificado? Y si eres cirujano plástico certificado, no tienes por qué ofenderte. A veces tenemos el ego muy grande y siempre es como esa duda de ¿cómo se atreve a dudar de mí? ¿No? Pero no pasa nada, hay demasiada gente que opera y no tiene el estudio de una especialidad y no tiene una certificación, y por lo tanto los pacientes deben de estar totalmente seguros de que el cirujano con el que se van a operar es un cirujano plástico certificado. Entonces no hay ningún problema, tú puedes llegar a tu consulta y preguntarme directamente: doctor, ¿usted está certificado? Sí. Aquí en la pared está pegado mi certificado, tengo un QR que les vamos a poner aquí en el video, con el que tú puedes escanearlo y te manda directamente a la página de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica y del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, y con eso te puedes dar cuenta que estamos certificados, ¿ok? Y mucho ojo, cuando un médico tú le preguntes y se ofenda y no te enseña nada, ten cuidado, son datos de alarma, porque pues precisamente puede ser que no seas cirujano plástico o que no esté certificado. Segunda pregunta muy importante que también deben de considerar es, y esto es en general, es preguntarle a tu cirujano si tiene alguna cirugía de preferencia o es especialista en algo en específico, porque también a cada uno de nosotros hay algo que nos gusta más. Hay cirujanos que les gusta más operar, por ejemplo, contorno corporal, que es liposucción, abdominoplastía. Hay otros que les gusta operar más cirugía mamaria, aumento de busto, reducción de busto, mastopexia. Hay cirujanos, como en mi caso, que nos gusta operar más cara, por ejemplo, rejuvenecimiento facial, blefaroplastía, ritidectomía, levantamiento de cejas. Hay cirujanos que les gusta más operar nariz y son muy buenos operando nariz. Entonces, si tú quieres buscar a un cirujano que tenga más experiencia en algo que a ti te interese, pues pregúntale al cirujano qué es lo que a él le gusta operar más o por qué lo buscan más sus pacientes. Y entonces quiere decir que es mucho mejor en ese rubro, y tú tendrías un poquito más de probabilidades de que el resultado de tu cirugía sea mejor. Tercer pregunta, ya hablando un poquito más acerca de las cirugías, pues obviamente tienes que preguntar todo lo referente a tu cirugía. ¿Qué tipo de anestesia se va a utilizar? ¿Cuánto tiempo tarda la cirugía? ¿Cuáles son los resultados que se pueden esperar de esta cirugía? ¿Cuál es el tiempo de recuperación? ¿Cuántas noches tienes que pasar en el hospital si es una cirugía que tienes que hospitalizarte? ¿Cuántos días de recuperación son en casa para poder regresar a tus actividades normales? ¿Y cuánto es el tiempo total de recuperación para que tú veas los resultados finales? ¿Qué tipo de manejo vas a necesitar después de la cirugía? Por ejemplo, fajas,
masajes, tratamientos postoperatorios. A lo mejor necesitas algún tipo de medicamento, ¿no? Aplicado en la piel, en las cicatrices. A lo mejor necesitas otro tipo de terapias después de la cirugía, por ejemplo, ultrasonido, radiofrecuencia, carboxiterapia, drenaje linfático, etcétera, etcétera. Todo eso lo debes de preguntar, ¿ok? Si tú te vas a operar de una cirugía en específico, tienes que anotar en una hoja todas tus dudas, ¿ok? Nosotros aquí en este canal hemos hecho muchos videos informándoles sobre cada cirugía en específico y les tratamos de informar para qué paciente está indicado, todos los antecedentes que deben de tomar en cuenta, tiempo de la cirugía, anestesia, recuperación, todo eso. Pero tú se lo debes de preguntar a tu cirujano. Cada cirujano tenemos manejos diferentes. La información que yo les comparto es de acuerdo a mi experiencia, es de acuerdo a lo que yo he visto con mis pacientes, pero puede haber otras cosas, otros temas, otra información que tu cirujano te pueda dar de una mejor manera. Siguiente pregunta importante que debes de hacer es: ¿cuál es el posible resultado que puedes obtener? Y aquí lo primero que debes de ser es realista con tu resultado propio. Cuando llegan los pacientes, yo siempre les digo que si me pueden mostrar una foto de cómo les gustaría quedar. Y esto no es para decirte si vas a quedar así, no. Es para yo darme cuenta de cuál es tu expectativa y ver si esa expectativa es real. Hay pacientes que llegan y me dicen, quiero operarme la nariz, y tienen una nariz a lo mejor latina, con la piel gruesa, la piel pesada, la punta muy caída, con mucha jiba, y me enseñan una foto de una nariz muy delgadita, muy respingada, muy levantada, y que con esa forma como de caída, muy levantada de la punta, y es imposible dejarlas así. Entonces es muy importante que le preguntes a tu cirujano cuál podría ser la expectativa de cómo podrías quedar, y tú mostrarle una foto a tu cirujano de cómo te gustaría quedar, no para que él te diga si sí vas a quedar así, más bien para ver qué tanto podríamos alcanzar ese objetivo, y que obviamente el cirujano se dé cuenta de cuál es tu expectativa real de este procedimiento. Siguiente pregunta que debes de hacer es todo lo que sucede después de tu cirugía, ¿ok? Y aquí estamos hablando desde cuánto tiempo vas a estar hospitalizado, cuál es el tiempo de recuperación, qué vas a presentar, si vas a presentar dolor, hematomas, inflamación. Debes de preguntar, por ejemplo, qué puede pasar en los primeros días o cuáles son los datos de alarma de esa cirugía. Yo ahorita no voy a ser tan específico porque en cada uno de los videos que les subimos a nuestro canal les hablamos un poco de cuáles son los riesgos y cuáles son la recuperación que puedes tener después de una cirugía. Pero en general debes de preguntar cuál es esa recuperación, qué va a pasar en esos días. Si te vas a inflamar, si vas a tener dolor, si puede haber sangrado, si puedes comer de todo, si puedes asolearte, si puedes subir o bajar escaleras, si necesitas dormir de una posición específica. Todas esas dudas tienes que anotarlas y preguntárselas a tu cirujano. Esas preguntas se hacen en la consulta de valoración. Muchas veces me ha pasado que en la consulta no me preguntan nada y después me están mandando mensajes por WhatsApp haciéndome todas esas preguntas. Eso tampoco se vale. Tienes que ir preparado a tu consulta con todas tus dudas para que en la consulta resolvamos todas esas inquietudes. Siguiente cuestión que debes de preguntar y ser muy específico. ¿Cuáles son los riesgos de mi cirugía? Aquí también quiero ser muy específico contigo que eres paciente y que nos estás viendo. Toda cirugía conlleva sus riesgos. No puedes llegar esperando a la consulta que el doctor te diga, no se preocupe, la cirugía no tiene ningún riesgo, todo va a salir súper bien. No, todas las cirugías conllevan un riesgo. Pueden ser riesgos pequeños, pueden ser riesgos grandes, pero siempre conllevan un riesgo. ¿Cuáles son? Pues dependerá de cada cirugía. Puede haber dolor, puede haber sangrado, puede abrirse la herida, se puede infectar, puede haber necrosis de la piel, alguna complicación en miembros pélvicos, alguna formación de trombosis venosa profunda o complicaciones ya más graves que puede implicar una embolia cerebral, una embolia pulmonar, un infarto, incluso hasta la muerte. Entonces, los pacientes deben de
preguntar específicamente para mi cirugía cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Y recuerda que toda cirugía, desde quitar un lunar hasta una cirugía de corazón abierto, conllevan diferentes tipos de riesgos. Pueden ser menores, pueden ser mayores, pero siempre hay riesgos. Entonces, pregunta cuáles son. Y recuerda que para disminuir estos riesgos o tener menor probabilidad de que algo así suceda, pues tienes que tomar en cuenta el punto número 1 de acudir siempre con especialistas profesionales certificados y tú estar seguro de que ese profesional que te va a operar está certificado y es un cirujano plástico. Otra pregunta que puedes hacer y no nos ofende y no nos molesta es ¿qué garantías tengo sobre la cirugía? Todo procedimiento quirúrgico tiene su evolución, su tiempo de posoperatorio, sus riesgos y no todos los pacientes salen al 100% como nos gustaría. Existen algunas pequeñas probabilidades de que algo no salga bien, como que a lo mejor la cicatriz no quedó bonita, a lo mejor la cicatriz se hizo gruesa o se hizo queloide y hay diferentes factores. Puede ser la sutura del cirujano, puede ser la piel del paciente, puede ser el proceso de cicatrización o a lo mejor no cuidaste bien esa herida. Puede haber una infección, por ejemplo, y no quiere decir que se hizo mal el procedimiento. Si se contaminó esa herida, se puede haber infectado y no pasa nada. Ahora, ¿cuál es la garantía? Tú debes de preguntarle a tu cirujano cuál es la garantía de ese procedimiento. Y nosotros en la garantía te vamos a decir, ok, si existe algún defecto en la cicatriz, podemos corregirlo después. Si existe alguna infección, te vamos a mandar antibiótico. Si existe algún sangrado, lo vamos a controlar. Todo ese tipo de tratamientos que podemos hacer durante o después de la cirugía, eso entra dentro de la garantía. Así le llamamos, ¿no? Puede haber necesidad de hacer algún pequeño retoque después, a la semana, al mes, a los 6 meses, todo va a depender de tu evolución. Eso es una garantía. Pero también tienes que tomar en cuenta que hay cosas que ya no entran en esa garantía, ¿ok? Si tú te operaste una cosa y hay otra que tú quieres mejorar, por ejemplo, si te operaste la cara y a raíz de esa cirugía de la cara ya notas colgados los ojos, entonces eso ya es otra cosa. Tú te operaste de la cara y ahora te tendrías que operar de los ojos. Eso ya no entra en una garantía, ahí tendrías que pagar ese procedimiento. Y así hay muchos ejemplos. Entonces, tienes que preguntar específicamente a tu cirujano qué garantía te puede dar y si esa garantía está cubierta por el costo que estás pagando para tu cirugía o tendría algún costo extra. A veces cobramos el material, el tiempo, a veces es otro procedimiento totalmente diferente y pues obviamente se tiene que cobrar ese procedimiento. Entonces, por favor, pregúntalo, que no te dé pena, y a nosotros como cirujanos tampoco nos debe de dar pena de decirte que sí entra en la garantía y que no. Y por último, la pregunta que a todo mundo le interesa y que es para todos, lamentablemente, pero es para todos la más importante, que no debería de ser. Las más importantes son las primeras, pero todos los pacientes nos hacen esa pregunta: ¿cuánto me va a costar? ¿Ok? No es la pregunta más importante. Lo más importante es que veas que tu cirujano es certificado, qué cirugía te vas a hacer, cuáles son las complicaciones, cuáles son los riesgos, todo lo que hablamos antes. Pero al final también debes de preguntar cuánto me va a costar, ¿ok? Y el hecho de que preguntes cuánto me va a costar, tú tienes que estar totalmente seguro de ese costo que incluye. Si incluye honorarios, si incluye el material, si incluye la clínica, las revisiones, retiro de puntos, todo eso. Si incluye, por ejemplo, las sesiones de masajes, las fajas, otro tipo de tratamientos. Y si no lo incluye, entonces debes de preguntar cuál es el costo de todo eso, para que al final tú sepas cuál va a ser el total de lo que vas a gastar. También es importante que preguntes si aparte de esos gastos o de ese gasto, tienes que contemplar algún otro gasto, por ejemplo, tus medicamentos para después de la cirugía. Si vienes de otro país, pues obviamente tienes que contemplar hospedaje, el vuelo, tus alimentos en la ciudad. Entonces debes de contemplar todos esos gastos para saber si estás en las condiciones para realizarte un procedimiento.
Esta última pregunta es muy importante también que quede muy claro. La puedes hacer con el cirujano o con todo su equipo de asistentes. En mi caso, por ejemplo, mis asistentes son las que dan ese tipo de información, pero te aclaran todo lo que incluye el costo y todos los costos extras que puedes tener. Y bueno, si al final tú tienes la duda de cuál es el costo de alguna cirugía en específico, puedes mirar nuestra descripción aquí en este video. Vamos a dejar un enlace, nos mandas un mensaje y te podemos ayudar con esa información. Y bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les sirva, que les guste, compártanlo, denle like. Ya saben, aquí en los comentarios pónganos si les gustó, si tienen alguna otra duda, si me faltó comentar algo y podemos hacer otro video en otra ocasión. Entonces pónganos aquí en sus comentarios todo lo que ustedes piensen, por favor. Denle like a nuestro video, compártanlo. Ya saben que suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que les avise cuando estrenemos los nuevos videos. Y recuerden seguirnos en las otras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Acuérdense, por favor, en Instagram tenemos las fotos del antes y el después. Mucha gente nos pregunta aquí en YouTube que por qué no mostramos fotos del antes y el después. Es porque la red no nos deja. Pero váyanse a Instagram y ahí las van a poder ver en las historias destacadas, ¿ok? Recuerden que estamos en la Ciudad de México. Yo soy el doctor Andrés Calleja, cirujano plástico certificado, y nos vemos en los siguientes videos.